donde la primera coordenada, cuando hablamos de punto, hablamos de coordenadas. La primera coordenada es el eje corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Entonces, lo primero que se le pide en este ejercicio es marcar los puntos. Y una vez que se marcan los puntos, lo que se le pide es encontrar vectores en posición estándar. ¿Pero qué es un vector en posición estándar? Un vector en posición estándar es un vector, ¿sí?, que tiene la característica de que el origen coincide con el origen de coordenadas y el extremo del vector, ¿sí?, coincide con las coordenadas del punto. Entonces, si tuviéramos que trazar acá el vector en posición estándar, significa que el origen es el 0, 0 y que el extremo es el punto P. O sea, que el extremo es el punto 3, 0. Este vector, ¿sí?, ¿sí?, y esto entonces va a ser el vector. Simplemente este va a ser mi vector U. De la misma manera tenemos que marcar el punto Q y el vector entonces D va a ser el vector OQ, ¿sí? Y de esa manera marcamos el resto de los puntos, menos 2, 3, y tenemos el vector. Ahora fíjense que un vector decimos que se caracteriza por tener módulo y por tener dirección. El módulo va a ser este segmento acá, es decir, la distancia que existe entre estos dos puntos extremos. Y la dirección la vamos a determinar por el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Es decir, va a ser la inclinación, digamos, de la recta donde pertenece el vector. Es decir, entre estos dos puntos pasa una recta, lo que vamos a averiguar entonces es la inclinación de esa recta. ¿Pero qué es un vector? Un vector, ¿sí?, coincide acá las coordenadas, las componentes. Cuando hablamos de vector hablamos de componente. La componente de este vector coinciden acá con las coordenadas del punto. Pero como decimos que un vector no es una magnitud escalar, es decir, no se caracteriza solo porque con una sola cosa, digamos, con la longitud, sino que habla de una dirección, vamos a hablar siempre, esta flechita nos indica un desplazamiento. Para ir desde este punto inicial a este punto final, ¿sí?, tenemos que movernos en forma paralela a los ejes coordenados. Por ejemplo, me voy a tener que mover primero en el eje X y después me voy a tener que mover en el eje Y. Estos números me indican los desplazamientos. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y. Este vector acá, por ejemplo, el vector U, me está indicando que me estoy moviendo únicamente para llegar a este punto extremo P, me estoy moviendo únicamente sobre el eje X y no me estoy moviendo nada sobre el eje Y. Por eso la componente de este vector es 3, 0. La componente de este vector, si yo tuviera que determinar la componente, tiene una característica, es decir, las componentes, es decir, me tengo que desplazar sobre el eje X y sobre el eje Y, pero me desplazo, ¿sí?, hacia la parte negativa del eje X, entonces me desplazo menos 2 unidades en el eje negativo de las X y 3 unidades en el eje positivo de las Y. Entonces, la diferencia que hay, que las coordenadas de un punto simplemente, ¿sí?, digamos que tiene un concepto geométrico distinto. Uno, el vector me está hablando de un desplazamiento en, este, ¿cómo lo puedo decir? En desplazamiento en forma paralela a los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, cuando el vector coincide, el origen coincide con el origen de coordenadas, estamos hablando de vector en posición estándar. Pero existen dentro del plano cartesiano infinitos vectores que van a tener esta misma característica, es decir, que van a tener estas mismas componentes, ¿sí? 2 en X y 3 en Y. Este vector, por ejemplo, decimos que es equivalente con este, porque además de tener la misma magnitud, tienen la misma dirección, ¿sí? También podemos decir que este vector es un representante de este vector. ¿Qué significa representante? Significa simplemente eso. Este vector, si yo trazo otro vector acá, vamos a poner otro vector, ¿sí? Este vector es un representante. Este es otro representante de este vector. ¿Por qué? Porque tiene la misma característica que este vector estándar. ¿Qué diferencia existe en estos vectores, entre estos vectores azules? Que el origen, obviamente que sus puntos extremos no coinciden. Simplemente eso. Pero este vector, si yo lo corro, si como estamos hablando acá de vectores móviles, no fijos, estos vectores yo lo puedo trasladar y este vector, ¿sí?, pasa a ser un vector en posición estándar. Es decir, en este caso no, este es un vector que no está en posición estándar y decimos que este vector es equivalente a este, ¿por qué? Porque tiene la misma magnitud y la misma dirección. Y cuando yo traslado este vector acá, ¿sí?, vamos a decir que estos vectores son colineales o son paralelos. ¿Sí?
Entonces, estamos aprendiendo que dos vectores son equivalentes cuando tienen el mismo módulo y la misma dirección. Un vector se encuentra en posición estándar cuando el origen del vector, ¿sí?, coincide con el origen de coordenadas. Después tenemos vectores nulos. El vector nulo es aquel cuyas componentes, ¿sí?, son 0, 0. El vector nulo es un vector, digamos, que coincide con el origen de coordenadas. Eso es un vector también característico. Bien. Y este sería el vector opuesto. ¿Qué es el vector opuesto? Es un vector, ¿sí?, que está en la misma línea de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque este vector acá está en la misma línea de acción, pero tiene dirección opuesta. Fíjense, este vector se encuentra en el primer cuadrante y este vector se encuentra en el tercer cuadrante. El vector opuesto simplemente entonces va a ser cambiar el signo de las componentes del vector B. Por ejemplo, entonces las componentes de este vector van a ser -2, -3. El vector opuesto del vector W va a ser igual a 2, -3. ¿Sí? El vector opuesto del vector U va a ser el vector -3, 0. ¿Sí? Simplemente está en la misma línea, pero tiene dirección contraria. Ese es el vector opuesto. Bien. Y si tuviera que determinar el módulo, entonces, de este vector, simplemente tengo que pensar que cuando proyecto el punto sobre el eje X, cuando proyectamos los puntos sobre el eje X, lo que me queda definido es un triángulo rectángulo. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar Pitágoras. Entonces, el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada. No logré leer. Y espera un minuto, va a ser la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Lo que pasa, alguien no sé dijo el vector opuesto. Estos vectores, El compañero preguntó, ¿y el opuesto es paralelo al original? claro. Lo que pasa es que acá, van a ver dentro de un ratito, estos vectores, sí, acá son paralelos, ¿no es cierto? Porque, digamos, no coinciden. Pero si como estamos hablando en álgebra, hablamos de vectores libres, a este vector yo lo puedo desplazar. Sí, si yo lo desplazo, este vector coincide. Por eso decimos, es como sinónimo. En este momento son sinónimos. Colineales, están en la misma línea de acción. Se le dice colineales o paralelos. ¿Sí? Porque uno va a ser múltiplo del otro. En este caso, este va a coincidir exactamente con este. ¿Sí? Van a ser totalmente equivalentes, totalmente iguales. ¿Sí? Pero yo puedo trazar el vector, por ejemplo, 4, 6. 4, 6. ¿Sí? Que tenga acá, que esté acá. Pero si yo lo traslado, ese vector 4, 6, lo traslado acá, el vector 4, 6 va a coincidir con este. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a coincidir? Porque si yo esto lo multiplico por 2 y esto lo multiplico por 2, ¿sí?, lo que estoy haciendo en realidad, 3, 4, 5, 6 me da acá. Lo que estoy haciendo es simplemente, multiplicando por 2, estoy escalando este vector. ¿Lo ven? Es un vector que está en la misma línea de acción. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo determino el módulo? Haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. ¿Sí? Hubo alguien ayer que hizo una pregunta que, acuérdense chicos, que si quiero determinar, dijo, primero que tengo que siempre mirar el vector. Un punto no tiene nada que ver. Acá porque coinciden las coordenadas del punto con las componentes del vector. Punto coincide con componentes del vector. Pero tienen que recordar, chicos, a ver si no me acuerdo si esto lo hice, tienen que recordar que si quiero determinar, por ejemplo, el módulo de este vector, del vector W, el módulo del vector W va a ser igual ¿a qué? A la raíz cuadrada, ¿sí?, de las componentes elevados al cuadrado. Componentes elevado al cuadrado es -2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Dijo, hago la resta. Es decir, proyecto este punto y al proyectar este punto sobre el eje X, ¿qué me queda? Me queda este triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, este cateto, más este cateto al cuadrado, estos dos catetos al cuadrado, la suma, ¿sí?, me va a dar entonces el valor del módulo. ¿Sí? Pero acuérdense que como está elevado a una potencia par, este número pasa a ser positivo. Entonces me queda raíz de 13.
el módulo del vector W. ¿Sí? Y si Sí, tuviera que hallar el módulo de este vector acá, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son los catetos, ¿sí? Y los catetos que son segmentos. Son segmentos de recta, segmentos, ¿sí? Entonces, al elevarlo al cuadrado, al elevar el cuadrado y sumar, tengo que hacer la suma, ¿sí? No importa el signo del vector. ¿Se entendió? ¿Cuál va a ser, sí, por ingeniero. ejemplo? Por ejemplo, si quisiera determinar acá, si quisiera determinar las componentes de este vector, por ejemplo, si este vector tiene componentes 2, 3, bueno, el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Ahora bien, ¿de dónde sale esto? Esto sale de acá. Digamos, empecé por explicándole un ejercicio y ahora le explico, bueno, porque se supone que la teoría estaba antes. Miren, vamos a ver, esperen un minuto, vamos a ver lo siguiente primero. Vamos a ver la teoría para después aplicar el ejercicio. Voy a hacer al revés. ¿Sí? Entonces, tengo dos puntos y entre estos dos puntos tengo un vector. Y el vector tiene este sentido, va de P1 a P2. ¿Sí? Entonces, el vector lo voy a indicar con una letra minúscula y voy a indicar entonces P1, P2 y voy a tener ahora que las componentes que B, el vector B tiene componentes B sub X y B sub Y. Entonces, acuérdense que B sub X es lo que me desplazo, son las proyecciones de este vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Por lo tanto, ¿sí? Si yo marco las coordenadas de los puntos, P sub 1 y P sub 2, ¿sí? La proyección, es decir, para ir de P sub 1 a P sub 2, ¿qué voy a tener que hacer? Me voy a tener que mover así, ¿sí? O me voy a tener que mover. Va a ser esta proyección, esto es lo que proyecto sobre el eje X. Me voy a tener que mover así y así, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuánto vale este segmento? Este segmentito acá. X2 menos X1. X2 menos X1, exactamente. Por eso se dice, son los desplazamientos en forma paralelas a los ejes coordenados. Es decir, es como que esta recta estuviera acá, ¿sí? Esto es X2 menos X1. Y B sub I es lo que me desplazo, entonces una vez que llego hasta acá, me desplazo esto acá. O sea, me desplazo este segmento, esta es la proyección sobre el eje Y, ¿sí? En forma paralela al eje Y. Esto va a ser I sub 2 menos I sub 1. Es decir, fíjense, me desplazo así y me desplazo así. ¿Qué me quedó acá? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo voy a determinar el módulo de este vector? Y bueno, va a ser la raíz cuadrada ¿de qué? De la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Cuáles van a ser las componentes de mi vector? B sub x y B sub y. ¿Pero qué es B sub x? Y que x sub 2 menos x sub 1. ¿Y qué es B sub y? Y sub 2 menos y sub 1. Esperen, voy a dejar entrar. ¿Se entiende? Entonces, llego a la conclusión de que el módulo del vector no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Esto es B sub x, es la proyección sobre el eje X, y esto es B sub Y, ¿sí? La proyección del vector sobre el eje Y. Y así determino el módulo. ¿Está? Sí, Y ahora, ¿cómo determino la dirección? Entonces, la dirección es el ángulo que forma este vector, ¿sí? Con la proyección, digamos, sobre el eje X, es decir, es esto acá. Si esto yo proyecto, 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 el ángulo, chicos, es el mismo, ¿eh? Si yo proyectara este vectorcito, esperen que busco, si yo proyectara esta recta, este ángulo acá es exactamente igual a este ángulo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, esto yo conozco porque esto es I sub 2 menos I sub 1. Las coordenadas, ¿no? Porque este punto tiene coordenadas x sub 2 y y sub 2. Y este punto tiene coordenadas x sub 1 y y sub 1. Esto es x sub 2 menos x sub 1, sub 2, sub 2.
Entonces, para determinar la dirección, este ángulo alfa acá, lo que voy a hacer, espérenme borrar todo, es utilizar, ¿sí? Voy a utilizar para determinar la dirección la tangente. ¿Por qué utilizo la tangente? Y porque tengo de dato el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo alfa. Yo conozco este cateto y conozco este cateto. Entonces, determinando por la tangente, digamos, puedo determinar el ángulo de inclinación. ¿Cómo determino alfa? Haciendo arco tangente. ¿Sí? Alfa, ¿a qué va a ser igual? Alfa va a ser igual al arco tangente de y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1. ¿Está? Perdón. ¿Quedó? Bien. A ver, esperen un minuto. Entonces, esto ayer les dije que era muy importante. ¿Por qué? Porque siempre el desplazamiento, supongamos, vamos a practicar, miren, supongamos que este punto pasa a ser, vamos a ver un poco. Entonces, no sé, puede ser que mi vector, yo tengo un punto acá y un punto acá. Y este ahora sea, voy a cambiar, voy a sacar esta letra, voy a poner R y voy a poner S, estos dos puntos. Y mi vector va de R a S, es decir, mi vector hace esto. Va de acá, ay, ay chicos, no me sale. Ay, no me sale la recta. Esperen, tendría que ir al GeoGebra. Qué horror. No, no vamos a hacerlo, no vamos a improvisar. Esperen un minuto, vamos a borrar todo. No improvisemos. Después, en todo caso, vamos a GeoGebra directamente. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que esto acá, ¿sí? Viene, en este momento me muevo en el eje positivo de las X, me muevo en el eje positivo de las Y. Pero si este vector fuera así, en sentido contrario, estas componentes también van a cambiar, cambian de signo, digamos. ¿Sí? Pero en definitiva, siempre termina siendo, fíjense, ¿qué es x sub 2 y qué es x sub 1? Es el punto final, esto es el punto final y esto es el punto inicial. Siempre es punto final menos punto inicial. ¿Ah? Ah, ya sé Sí. lo que voy a hacer. Banquen un minuto. ¿Por qué es eso? Eso lo expliqué en la teoría. En la teoría le dije por qué es eso. Miren, voy a ir a GeoGebra, descartar GeoGebra, archivo nuevo, no guardar. ¿Ven este GeoGebra acá, no? Sí. Bien, perfecto. Yo voy a marcar dos puntos. Voy a marcar acá un punto A y voy a marcar acá un punto B. Y entre estos dos puntos voy a marcar un vector. ¿Sí? El vector AB. ¿Sí? Este vector AB, si acá yo marco el origen de coordenadas, ¿sí? Puedo marcar un vector en posición estándar. Por ejemplo, el vector vamos a cambiarle de color. Este vector. ¿Sí? Y puedo marcar también, ¿sí? El vector estándar OB. Puedo hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, chicos. Este es el vector, acá dice B. Ahí. Este es el vector W. ¿Sí? Este vectorcito acá. Este es el vector B. Y este es el vector U. ¿Sí? Prueben ustedes. Este es el origen de coordenadas. Fíjense. Este es el vector AB. ¿Sí? Este es el vector W y este es el vector B.
Si yo hago el vector suma acá, OA más AB, ¿a qué va a ser igual? Al vector OB. ¿Estamos de acuerdo? Es la regla del polígono. Si yo sumo estos dos vectores, este vector más este vector me va a dar como resultado el vector OB. ¿Sí o no? Chicos, Eh, miren, prueben, hagan ustedes Sí, OA, hagan OA más AB. La suma de estos vectores, ¿se acuerdan? Suma de vectores. Lo que me da como resultante es el origen del primero y el extremo del último. Pero a mí lo que me interesa es el vector AB. Este vector a mí me interesa. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Vengo acá, esperen un minuto. Voy a poner acá porque me parece que no me están siguiendo, ¿no? No sé no, si me siguen. No. Ujú. Miren, esperen un minuto. No me están siguiendo. Ya me van a seguir. Ya me van a seguir. Porque ustedes no entienden, porque siempre va a ser así. No le estoy entendiendo, sinceramente. Sí, sí, ya sé. Ya sé que no me entienden. Miren, es así. Porque yo quiero que entiendan por qué siempre es punto final menos punto inicial. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Yo tengo los ejes cartesianos. Acá. Y tengo un punto A, como le dije hoy, y tengo un punto B. Y entre estos dos puntos tengo un vector. ¿Sí? Pero, si yo marco, yo puedo marcar, ¿sí?, el vector estándar OA. Esperen un minuto. Vamos a cambiarla de color. Y el vector estándar OB. Este vector acá es OA. Y este vector estándar, ay, sorry, cuesta acá, ¿eh? OB. Esperen, voy a borrar esto que está feo. Este. ¿Está? Entonces, fíjense un poquito. El vector OA, si esto es O, si yo sumo el vector OA, hago este recorrido más AB, me da como resultante el vector OB. OA más AB me da como resultado el vector OB. Pero a mí lo que me interesa es el vector AB. El vector AB, entonces, ¿qué va a ser igual? Al vector OB menos el vector OA. ¿Sí? Y OB, ¿a qué es igual OB? El vector en posición estándar. ¿Quién me lee lo que pusieron por ahí? ¿A qué es igual OB? el compañero pregunta, B, que suma- perfectamente. puede ser Sí, que sumando dos vectores siempre conseguimos el vector resultante? sí, exactamente. Yo sumo estos dos vectores, y lo que me da como resultado es este vector acá. ¿Sí? Sí, en todo caso después repasamos. Este es el método del polígono, ¿sí? Donde termina un vector, pongo el otro vector y la resultante va a ir desde el origen del primero hasta el extremo del último. Yo no sé si ustedes estuvieron ayer en la clase de ayer. Bueno, suma de vectores es así, ¿sí? Existen dos métodos, el método del paralelogramo o el método del polígono. Este es, por ejemplo, el método del polígono. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí dijo su compañero, OB es un vector que se encuentra en posición estándar. Por lo tanto, OB coincide con ¿quién? Con las coordenadas del punto B. Y OA coincide con ¿quién? Con las coordenadas del punto A. Por eso, siempre se dice, el vector AB es punto final, este es mi punto final y este es mi punto inicial. Los vectores, cualquiera, por ejemplo, si yo tengo el vector RS, supongamos, es las coordenadas del punto S, punto final, menos las coordenadas del punto inicial. Siempre se hace así, punto final menos punto inicial. Ah, De ahí viene, de ahí sale la historia. ¿Sí? Porque en realidad yo no puedo restar puntos, pero como se encuentran en posición estándar, digo, es punto final menos punto inicial, pero en realidad son vectores estándar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, supongamos, eh, tengo dos puntos. Este punto, por ejemplo, es el punto, vamos a hacer de cuenta que esto vale
Esto vale 3. Esto supongamos que vale... bueno, 3, 4, 5 supongamos. ¿Sí? Entonces, este es el punto 3, 5 y este es el punto 2, 1. No, 2, 3. Menos 2, 3, ¿no? Y yo quiero hallar las componentes de este vector. Entonces, si quiero hallar las componentes de este vector, termino haciendo punto final menos punto inicial. Primero en X, porque es un par ordenado. 3 menos 2, ¿qué me queda? 5. 5. Y 5 menos 3, ¿a qué es igual? A 2. ¿Sí? Es este cateto. Todo esto va a valer. Si todo de acá a acá vale 3 y de acá a acá vale 2. 3 más 2 son 5. Y este catetito acá, esto vale 2. Y siempre se hace entonces punto final menos punto inicial. Punto final menos punto inicial. En X, en Y. Por eso siempre decimos, va a ser X sub B menos X sub A. Y sub B menos Y sub A. ¿Quedó? Sí, ahora entendí mejor. ¿Entendieron todos o más o menos nomás? ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende, acá ahora vemos suma de vectores. Cuando vean suma de vectores van a saber por qué este vectorcito queda acá. ¿Sí? ¿No entendiste o entendiste? No, no logré leer. Ah, bueno. Ismael, esperando en el lobby. Bien, sigamos. Esperen un minuto que acá me... Entonces estábamos acá. Acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, bueno, a mí me queda un poquito complicado porque si yo quisiera poner el vector OP1, bien, ¿ven? Y el vector OP sub 2 acá, está difícil como para que ustedes vean lo que hace un ratito les expliqué. Debería estar un poco más inclinado de repente. Tendría que cambiar este gráfico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero que vean, que es importante, ¿sí? Que siempre, ¿sí? Se cumple esto. Punto final menos punto inicial. Son los desplazamientos o las proyecciones sobre los ejes coordenados. Si mi vector es B, generalmente pongo B sub X, B sub Y. Si mi vector es A sub X, A sub Y. ¿Sí? O A sub 1, A sub 2. Pero siempre, digamos, manteniendo las letras. Bien. Y bueno, esto es lo que ayer habíamos visto también, solo que ahora los vectores no se encuentran en posición estándar, sino que se les dice que todos los vectores calculados en el ítem 1 tienen punto inicial en menos 2, 5. Entonces, mi primer vector, que por ejemplo era el vector 3, 0, mi vector U, me dan de dato el punto inicial y el punto final, perdón, el punto inicial y las componentes del vector. ¿Qué significa eso? Eso tiene que tratar de entender. Es lo que me desplazo desde el punto inicial en forma paralela a los ejes coordenados. Desde el punto inicial me voy a desplazar, fíjense, ¿cuánto en X? Perfecto, bien Facundo. Me voy a desplazar 3 en X y no me voy a desplazar nada en Y. Cuando hago eso, ¿sí? Llego, obviamente, encuentro mi punto final. Pero también, si ustedes entendieron lo que yo les expliqué hace un ratito, sabemos que el punto final o las componentes del vector, ese vector ahí, ¿sí? Encuentro, de esta manera encontré gráficamente, ¿sí? Encuentro gráficamente el punto final. Pero, chicos, si tuviera que hallar en forma analítica, ¿sí? Nosotros sabemos que ese vector es punto final menos punto inicial, es decir, las componentes de este vector, yo le llamé U sub X, miren, este vector tiene componentes, este vector U tiene componentes U sub X y U sub Y, U sub X y U sub Y, es lo que me desplazo en X y lo que me desplazo en Y. Pero U sub X
el desplazamiento en X, ¿a qué es igual? Si quiero acá le pongo A, B, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Punto final, punto inicial, ¿sí? U sub X, ¿a qué va a ser igual? A la resta de, eh, pongo P sub, a ver qué puse. A lo que voy es que quiero que le quede claro que son las coordenadas. Esto tengo de dato. Este punto acá no tengo de dato. Si ustedes le llamaron a este punto A y a este le llamaron B, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser igual? A la coordenada X sub D menos la coordenada X sub A. ¿Sí? Si ustedes le llamaron punto final, esperen un minuto, y punto inicial, ¿sí? Bueno, vamos a ponerla así, punto final y punto inicial. Este es mi punto inicial y este es mi punto final. Esto es lo que ustedes no conocen. Ustedes no conocen XF y IF. Pero ¿qué conocen? Conocen el X inicial y el Y inicial. ¿Y qué más conocen? El desplazamiento del vector. Entonces, acá vamos a borrar esto. ¿Sí? Bueno, acá tengo hecho. Voy a tener que va a ser X final menos X inicial. ¿Qué tengo de dato acá? Y al contrario de antes que tenía los dos puntos extremos, ahora tengo de dato esto y esto. ¿Qué tengo que despejar? X sub f. ¿Sí? Entonces, X sub f, ¿a qué va a ser igual? A U sub X más X sub Y. ¿Cuánto vale U sub X? Los escucho. 3. 3, perfecto. ¿Cuánto vale X inicial? Menos 2. Menos 2. Es con el signo, ¿sí, chicos? Es con el signo. Entonces, fíjense, si U sub X, esperen que hay gente que quiere entrar. Dejar entrar. Si U sub X, el desplazamiento en X vale 3, tengo todo el dato X sub F, ¿a qué va a ser igual? A 3 más. ¿Cuánto vale la coordenada del punto inicial? Vale menos 2. Ah, bien, menos 2. 3 más por menos, menos 3 menos 2, el X final vale 1. Exactamente. ¿Sí? Y de la misma manera, ¿se entendió? Sí. Bueno, borro todo. Y de la misma manera voy a trabajar para calcular la coordenada y sub f, ¿sí? Borré todo, no hacía falta borrar todo. Este es el punto final y este es el punto inicial. Esto es lo que no conozco y esto es dato. El punto inicial tiene coordenadas menos 2 y 5. Y esto es también lo que conozco, que vale 3 unidades. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? U sub i. ¿Cuánto vale U sub i? El 0. desplazamiento en i. ¿Eh? 0. 0. El desplazamiento en i vale 0. Y sub f es lo que no conozco. ¿Y cuánto vale punto inicial? 5. 5. ¿Sí? Entonces, y sub f, ¿a qué va a ser igual? A 5. Y encontré, ¿sí? Ingeniera, acá pregunta al compañero ¿de dónde sacó el valor de UX? Es de acá. Esto es lo que yo me desplazo. Esta es la información. Este es dato. ¿Sí? Esto es la componente del vector. Este vector U, este vector U, esto es un desplazamiento en X y es un desplazamiento en Y. Esto es U sub X. Esto. ¿Puede punto inicial más vector o si es vector? Sí, puede. Tenés que hacer bien el pasaje de términos nomás, cornuta, ¿eh? Solo eso. No pasa nada.
2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, porque la suma es conmutativa, pero tenés que tener cuidado con los signos, ¿sí? ¿Sí? No hay problema. Bueno, y ahí entonces encuentran, una vez que tienen X, los valores, sustituyen y encuentran que su punto final tiene coordenadas 1, 5. ¿Sí? Coincide con lo que ustedes hallaron geométricamente. Bien, a ver si entendieron. ¿Podría ser una del punto 3? Sí, sí, pero vamos a ver un poquito más acá. ¿Sí? Fíjense, el vector B, para el que no entendió, el punto inicial sigue siendo menos 2, 5. ¿Sí? El punto inicial sigue siendo este. Este es el punto inicial. Esto es dato. Acuérdense que no va igual, ¿eh? El punto inicial se indica así. Punto inicial y entre paréntesis menos 2, 5. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo encuentro el punto final? ¿Qué es esto? 2 y 3. Un movimiento, un desplazamiento de 2 valores en X y 3 valores en Y. Ajá. ¿Desde dónde? Desde el punto inicial que es menos Exactamente. 2,5. Desde el punto inicial me desplazo 2 unidades en X y 3 unidades en Y. 1, 2 y 3. Entonces, acá debería estar mi punto final. Esto significa V sub X, desplazamiento en X, desplazamiento en Y. Porque un vector es eso, ¿sí? Tiene desplazamientos que pueden ser hacia la derecha, si son positivos, o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, de forma paralela a los ejes coordenados. Fíjense que yo me desplazo en forma paralela a los ejes coordenados. Es decir, me desplazo acá, así, o sea, me desplazo en forma paralela al eje X, y acá, bueno, me desplazo sobre el eje Y. Y de esa manera, entonces, encuentro el vector OQ. ¿Sí? Y acá otra vez lo mismo. Fíjense, ¿por qué siempre es punto final menos punto inicial? Si nosotros trazamos acá dos vectores, este vector OPF es el vector resultante. ¿Sí? Y siempre va a ser, este vector acá va a ser la suma, la resta de este menos este. Siempre. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no es cierto? B sub X, a ver si le hice. Ah, no hice. Pero digamos que es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar? Entonces yo sé que B sub X, ¿a qué es igual? Al punto final en X menos el punto inicial en las coordenadas del punto inicial en Y. Y B sub Y, ¿a qué es igual? A las coordenadas en Y del punto final menos las coordenadas en Y del punto inicial. ¿Qué tengo de dato? Esto y esto. Y lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? En el ejercicio 3, ¿se entendió, chicos? Sí, ingeniero. Más o menos. En el ejercicio 3 cambia la historia, porque dice, se trasladan de modo que sus extremos finales se ubiquen en el punto 5, 7. ¿Sí? A ver, 5. Acá. Ahora, el extremo final, o sea que acá tiene que estar mi extremo final. 5, 7. Mi punto final. ¿Sí? Y mi punto inicial, si este es mi punto final, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar el punto inicial? Entonces, ¿qué tengo de dato ahora en esto? Fíjense, volvamos para atrás. Esperen un minuto.
Voy a borrar todo para atrás. Miren. ¿Qué tengo de dato ahora? En el punto 3. ¿O qué tengo que encontrar ahora? El Si los valor vectores del inicial, ejercicio 1. punto El punto inicial. inicial, exactamente. Esto es lo que tengo que encontrar. Entonces, ¿qué van a hacer para encontrar el punto inicial? Si tengo esto Despejamos de dato y esto de dato, ¿sí? Despejar. ¿Y a qué va a ser igual entonces x sub y? a la suma de ux más xf. ¿Suma, te parece? Ah, ¿Cómo despejo ahí? Ajá. ¿Cómo me quedaría? ah, Ah, esto que está sumando pasa restando, pero después, ¿cómo hago esto? A ver, hagan un poquito ahí, despejen. Déjame verlo. ¿Cómo hace para despejar x sub y? Fíjense, acá hay dos posibilidades, ¿sí? Que ustedes hagan como siempre. Ustedes necesitan que esto se quede solito, entonces acá, ¿qué hacen? Le restan x sub f de este lado y si le restan x sub f, le restan acá. O sea que va a ser u sub x, ¿sí? U sub x menos x sub f es igual a menos x sub y. Pero ¿qué pasa? Esto tiene signo negativo, yo quiero que quede positivo. Entonces multiplico por menos y este me queda negativo. Entonces lo que se dice generalmente cuando pasa esto es que este conserva el signo, fíjense, este conserva el signo y este cambia de signo. O sea que x inicial va a ser igual a x sub f menos u sub x. ¿Tengo x sub f? ¿El punto final? Tengo. Ajá, porque ¿cuánto vale? 5. ¿Tengo u sub x? Sí. ¿Por qué? Porque es este valor acá. ¿Cuánto vale? 3. 5 menos 3, ¿a qué es igual? X sub y es igual a 2. Yo a esa consigna le hice el punto final que me dieron el RTP sub i que tenía, y sí, es lo que estoy haciendo acá. Es lo que estoy haciendo acá. Punto final menos punto inicial. 5 menos 3 es 2. Quiere decir que, fíjense, mi punto inicial acá, mi punto inicial está acá. A partir de acá, 3 unidades y está bien porque me estoy desplazando hacia la derecha. Si hubiese puesto acá el punto, estaría mal. ¿Por qué? Porque me estaría desplazando, porque ustedes pueden decir, ah, pero puede ser así. ¿Y por qué no puede ser así? Porque si hago esto, me desplazo hacia el eje negativo de las X. ¿Sí? Entonces, mi punto inicial tiene que estar acá y me desplazo 3 unidades así. ¿Se entendió? Esto es cuestión de trabajarlo, hacerlo y pensarlo, ¿sí? Por ahí cuesta un poquito. Pero siempre, si ustedes entienden esto acá, esto es lo más importante. Que las componentes de un vector son siempre las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Y a partir de ahí juegan. Si tengo los dos puntos, es muy fácil, hallo las componentes. Pero ¿qué puede ser? Puede ser que venga de dato las componentes del vector y el punto final, y tengan que hallar el punto inicial, o puede ser que venga de dato el punto inicial y las componentes y tenga que hallar el punto final, las coordenadas del punto final. Entonces siempre, ¿sí? Esto es, bueno, esta U media rara ahí, U sub I, ¿a qué va a ser igual? A las coordenadas en F menos en I. Siempre va a ser este sistema, ¿sí? Les va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Si tienen que encontrar el punto inicial, el punto final, componentes o qué sé yo. Obvio que tienen que saber qué es U sub X, U sub Y, ¿no? ¿Sí? Que son desplazamientos en X y en Y. Bueno, bien. Sigamos. A ver qué había por acá.
Vamos a ver, vamos a repasar. Esperen un minuto, chicos. Van con un minutito. Bien. Dirección. ¿Le quedó alguna duda con el tema de dirección? ¿Cómo se determina la dirección? ¿Cuántos alumnos son, 43 participantes ahí. Ah, bueno, le explico dirección un poquito. ¿Sí? Si queremos determinar, por ejemplo, la dirección, ¿sí? de este vector, ¿sí? Un vector que se encuentra en posición estándar. Entonces la dirección dijimos que viene dada por la tangente del ángulo que forma con el eje positivo de las X. ¿Sí? Este vector que se encuentra en posición estándar, las componentes de este vector son 3 y 3. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto me desplazo 3 unidades en el eje X y 3 unidades en el eje Y. Si yo hago la tangente de esto, me va a quedar que la tangente es 3 sobre 3, arco tangente, el ángulo es de 45 grados. Pero, de repente, si tengo que determinar, por ejemplo, la dirección de este vector, ¿sí? El vector amarillo, para llegar hasta el punto Q, me tuve que desplazar menos 3 unidades en el eje X y 3 unidades en el eje Y, ¿sí? Es decir, tuve que hacer esto. Me desplacé 3 unidades así y me desplacé 3 unidades así. ¿Está? Ahora, el ángulo, ¿sí? El ángulo va a ser desde el eje positivo de las X, el ángulo que a mí me interesa es este. Siempre es desde el eje positivo de las X hasta acá. Pero el que me va a tirar la calculadora es este. Este es el que, por eso me sale menos 45. Yo sé que el ángulo está acá, que el vector está acá, me tira este, en sentido horario. Porque esto en sentido antihorario se toma como positivo y en sentido horario se toma como negativo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me tiran este coso? Bueno, porque la tangente, este ángulo negativo, la tangente es negativa en el segundo cuadrante. ¿Por qué es negativa en el segundo cuadrante? Porque si la tangente es y sobre x, en el segundo cuadrante x es negativa. Pero ¿dónde también la tangente negativa? Es negativa. La tangente negativa en este cuadrante. En el segundo cuadrante es negativa y en el cuarto cuadrante es negativa. ¿Por qué? Porque es negativa en el cuarto cuadrante, y sobre x. Entonces puede ser, como yo sé que este vector está en el segundo cuadrante, sé que me está tirando este ángulo acá, menos 45 grados. Este. Si estuviera acá, ahora después les muestro, bueno, no importa, menos 45. Entonces, como me interesa desde el eje positivo de las x hasta tocar el vector, voy a tener que hacer ¿qué? Voy a tener que restarle a 180 45 grados. Y de esa manera voy a decir que el vector OQ, la dirección del vector OQ es de 135 grados, que es lo correcto. ¿Sí? O si no puedo decir, lo correcto sería este. Este es el ángulo que forma. ¿Sí? Si se encuentra, por ejemplo, tengo un vector en el tercer cuadrante, ¿sí? Fíjense que si hago la tangente, me va a quedar menos 3, esto simplifico, y me queda 45 grados. ¿Es correcto decir que el vector OR, la dirección del vector OR es de 45 grados si estoy en el tercer cuadrante? No, porque No. en el tercer cuadrante, ¿sí? El ángulo de variación es de 180 grados a 270. Por lo tanto, 45 grados me estaría diciendo que es un vector que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, el ángulo que a mí me interesa, voy a borrar todo lo otro,
El ángulo que a mí me interesa es desde el eje positivo de las X hasta tocar el vector. ¿Sí? Entonces, yo sé que este angulito acá, el que me tiró la calculadora, este es el de 45 grados. Exactamente. A 180 le voy a tener que sumar 45 grados. ¿Sí? Y de esa manera, 225 grados es el ángulo del vector OR, o la dirección del vector OR. ¿Sí? Y si tuviera, fíjense, por eso les dije que la tangente, ay, no, si yo tuviera este vector acá, 3 y menos 3, un vector acá, me va a tirar menos 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está tirando esto, menos 45 grados. ¿Sí? Entonces, o a 360, esto es 360, le resto 45 y me va a dar entonces este ángulo que va desde el eje positivo de las X, este ángulo acá, desde el eje positivo de las X hasta tocar el vector correspondiente. ¿Sí? La dirección entonces de un vector en R2 se calcula por medio de la tangente. Y la tangente aquí es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, si este es el ángulo, a esto se le llama cateto opuesto y esto se le llama cateto adyacente. Es el valor de Y sobre el valor de X. Bien, ¿qué más había por acá? Esto ya lo vimos. Esto lo vimos. Esto ya lo vimos. Versores. Vamos a ver versores. ¿Sí? Acuérdense entonces que los versores, que un vector, lo podemos escribir entonces en forma canónica o también lo podemos escribir en función, ¿sí? de los versores. ¿Qué son los versores? Esto es en forma canónica, en función de las componentes, ¿sí? X e Y. ¿Sí? O lo podemos escribir como una combinación lineal, decimos, de dos vectores. Estos vectores tienen la particularidad de que son vectores que se encuentran sobre los ejes coordenados, ¿sí? Y que tienen módulo 1. Fíjense, el versor le llamamos versor Y al que se encuentra sobre el eje X y versor J al que se encuentra sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, estos vectores tienen módulo 1. Entonces, el vector B yo lo puedo escribir, ¿sí? Como, ¿sí? Este vector B acá, vamos a ponerle B. El vector OP es el vector B. Yo lo puedo escribir, lo puedo descomponer, ¿sí? Lo puedo descomponer, ¿sí? En X0, esto es X0, como la suma de dos vectores, ¿sí? Como este vector más este vector. X0 más 0y. Si saco factor común X, ¿sí? Me queda X. ¿Ve? 1, 0 y 0, 1. ¿Y qué es 1, 0? Es el versor Y y el versor J. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que el vector B lo puedo escribir como una combinación lineal, y se dice de esa manera, una suma, una combinación lineal de dos vectores, de la suma de dos vectores escalados. De dos vectores escalados. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es X veces el versor Y, X veces el versor Y, más Y veces el versor J. Si este punto, por ejemplo, tiene coordenadas 2, 3, no, vamos a ponerle más. Si esto vale 1, 2, 3, supongamos 4, ¿sí? Va a ser 4 veces este vector. Si este punto tiene coordenadas 4, y supongamos 1, 2, 3, también 4, 4, yo voy a decir que este punto, ¿sí? Es 4 veces 1, 2, 3, 4. 4 veces el versor Y, más 4 veces el versor J. 1, 2, 3, 4. 4 veces el versor J. ¿Sí? Es la combinación lineal. Pues el escalado de los versores Y y J. Bien, entonces fíjense. Si yo a X lo multiplico por el versor Y, es un número, lo multiplico por un vector, lo que me queda se me transforma en un vector escalado. ¿Sí? Hago la suma de estos vectores y la suma de estos vectores me da el vector B. ¿Sí?
¿Se entendió? Sí. Es decir, un vector lo puedo escribir como una combinación lineal de los versores I y J. Ahí entonces el primer ejercicio, lo que se pide, ¿sí? Que ustedes después calculen el módulo de todo y la dirección de cada uno de los vectores. Pero escribir como combinación lineal es hacer simplemente, si tengo el vector U, tenía el vector U, cuyas componentes eran 3 y 0, entonces esto yo lo puedo descomponer y puedo decir que el vector U es 3 veces el versor I, más 0 veces el versor J que ni lo pongo, ¿sí? Ah, Es 3 veces el versor I, ¿sí? Y es un versor, versor se le llama porque es un vector que tiene módulos. Si yo quiero sacar el módulo de este vector, ¿el módulo a qué va a ser igual de este vector? A la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea que el módulo es 1. Por eso se le llama versor. Versor son los vectores de módulo 1. Y los versores, estos son versores, ¿sí? Estos son versores particulares. ¿Por qué? Porque estos coinciden con los ejes coordenados. Cuando coinciden con los ejes coordenados le llamamos I y J. Si no son versores cualquiera. Acá yo puedo encontrar un vector de módulo 1. Perfectamente puedo encontrar. Vamos a ver cómo se calcula. Pero estos son, y no va a ser I ni J. I y J son únicamente los que coinciden con los ejes coordenados, el 1, 0 y el 0, 1. Esos son los versores, ¿sí? Vectores de módulo 1. Entonces, un vector lo podemos escribir así, lo podemos escribir así, y lo podemos escribir de otras maneras también. ¿Ah? Estoy tomando mate. Bien. Digamos, ángulos directores. Bueno, le voy a explicar ángulos directores desde acá para que ustedes entiendan nada más, pero en realidad los ángulos directores me dan la dirección del vector. Pero nosotros, chicos, en R2, la dirección, vamos a utilizar siempre la tangente, porque es la más fácil. Pero los ángulos directores le pongo, le digo de qué se trata, ¿sí? Son los ángulos directores se llama a los ángulos que forma el vector B, ¿sí? Con los versores I y J. Esos son los ángulos directores. Entonces, este ángulo acá, alfa, es el que forma con el versor I y beta es el que forma con el versor J. En definitiva, alfa es el eje X y beta es el eje Y. ¿Sí? Entonces, y se le llama cosenos directores. Si yo tengo las componentes del vector, tengo B sub X y tengo B sub Y, entonces los cosenos directores, a esto se le llama cosenos directores, que me dan la dirección de este vector con respecto a los ejes coordenados, va a ser igual. El coseno ustedes saben que es cateto adyacente sobre hipotenusa, B sub X sobre el módulo de B. Y coseno de beta es B sub Y sobre el módulo de B. ¿Sí? Entonces, si quiero determinar los cosenos directores y se le pide la dirección, chicos, ustedes saben que la dirección es el ángulo alfa. Ah, bien, la dirección de este vector B, no hay problema. Digo que la tangente de alfa es igual a ¿qué? A B sub I sobre B sub X. ¿Sí? Las componentes de ese vector. Listo, encuentro. Pero si se le pide los cosenos directores, lo que se le está pidiendo es el ángulo que forma con el eje X y el ángulo que forma con el eje Y. Estos son los cosenos directores. Entonces lo que van a tener que hacer es esto acá. ¿Sí? Cosenos directores, pero también me indican la dirección. Entonces un vector puede venir dado por también en función de sus cosenos directores. Si yo le digo coseno de alfa es tanto, coseno de beta es tanto, ¿sí? Sus cosenos directores son tantos, yo le estoy dando la ubicación de este vector. ¿Está? Y acá, bueno, hay algunas preguntitas. ¿Qué pasa si alfa es igual a 0? ¿Sí? Coseno de 0, ¿cuánto vale? 90. ¿Coseno de 0? ¿Cuánto vale? 1. Ah, bien, Octavio, bien. Coseno de 0 es 1. ¿Y si alfa es igual a pi? Menos 1, perfecto. ¿Y si beta es igual a 0, qué pasa si beta es igual a 0? ¿Dónde va a estar este vector?
¿A dónde va a parar este vector si beta es igual a 0? ¿Coincide con el eje Y? ¿Estamos de acuerdo? Este vector coincide con el eje Y si beta es igual a 0. Si alfa es igual a 0, este vector, ¿a dónde viene a parar? Acá. Si alfa es igual a 0, tucu, 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 viene a parar acá. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Ah, y si este vector, ¿sí? Si beta es igual a 0, este vector viene a parar acá. ¿Está? Bueno. Y si vale menos pi, bueno, en el eje negativo en el eje negativo de las X o de las Y, lo que sea, o beta, de acuerdo al ángulo. Y coseno, bueno, a ver, la verdad que, a ver, no sé si explicarle circunferencia trigonométrica. Voy a explicarle, sí. Bueno, miren, chicos, voy a hacer un repaso de trigonometría, ¿sí? Miren, que no sé si vieron en ingreso, esta es la circunferencia trigonométrica o círculo trigonométrico. ¿Qué característica tiene el círculo trigonométrico? Que tiene radio 1, es decir, el radio de este círculo acá es 1, ¿tá? Esto acá vale 1. Entonces, ustedes saben que un punto nosotros lo podemos representar, ¿sí? Por medio de las coordenadas cartesianas, X o Y, pero también un punto lo puedo representar en función de, como ya le dije hace un ratito, de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, si yo quisiera determinar, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que coseno de alfa, el coseno de este ángulo acá, coseno de alfa, es igual a adyacente. Esto es coseno de alfa. Es igual a adyacente sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Esto acá vale 1. Por lo tanto, X es igual a coseno de alfa. ¿Sí? Esto que es el valor de X, esperen un minuto. Esto es el valor de X. X, fíjense, termina siendo igual a coseno de alfa. De la misma manera, fíjense, el seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Esto es la hipotenusa que vale 1. Si esto es Y, seno de alfa es igual a Y. Esto es Y, ¿no? Entonces, un punto puede también venir representado por X, y yo digo, el punto P tiene coordenadas coseno de alfa, seno de alfa. Es decir, yo puedo escribir así también. Coseno de alfa, seno de alfa. Pero también vimos hace un ratito que un punto puede venir expresado como combinación lineal de los versores I y J. Perdón, un vector. Este vector B, un vector cualquiera B, puede venir expresado como una combinación lineal de los versores I y J. ¿Sí? Entonces, si yo digo, sustituyo X, coseno de alfa en Y, más seno de alfa en J. Puedo escribirlo así también, como una combinación lineal de los versores I y J. Fíjense la cantidad de maneras de escribir que hay, ¿no? Un vector. Pero también yo sé que el seno de alfa, fíjense, el seno es esto, ¿no es cierto? Esto es el seno. ¿Es igual a quién? Si yo digo que beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y, el seno de alfa es igual al coseno de beta. Por lo tanto, esto lo puedo escribir así. No lo escribí acá. Bueno, puedo poner coseno de alfa en Y más coseno de beta en J. ¿Sí? Si quiero determinar el módulo de este vector, fíjense que me queda coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y el coseno cuadrado de alfa, yo sé que este vector tiene módulo 1. Y llego a la relación fundamental, ¿sí? Que si digo que seno de alfa es igual a coseno de beta, esperen un minuto que acá no llego a esta relación fundamental, a esta. Esto debería estar acá, ¿sí?
coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Para que sean cosenos directores se tiene que cumplir esto. O pongo, o también es válido esto, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, a ver, un vector lo puedo escribir en función de sus componentes rectangulares, lo puedo escribir como función, lo puedo escribir como combinación lineal de los versores I y J, lo puedo escribir en función de los ángulos que forman con el eje X, o lo puedo escribir también a un vector B, lo puedo escribir como coseno de alfa en I más coseno de beta en J, en función de sus cosenos directores. Esto se le llama cosenos directores y se tiene que cumplir que para que sea coseno director, porque no todos van a ser ángulos, digamos, cosenos directores. Para que alfa y beta, para que estos sean los cosenos directores, para que se cumpla, se tiene que cumplir esto acá. Si no se cumple esto, no son cosenos directores. ¿Sí? Se tiene que cumplir que la suma de los cuadrados de los ángulos sea igual a 1. Bien. Bueno, esto le estaba diciendo que era importante. Vector unitario. ¿Cómo encuentro un vector unitario? Y esto, fíjense, el círculo trigonométrico es un vector unitario. Este es un vector que tiene módulo 1. Cualquier vector acá dentro del círculo unitario, esto es 1, 0, esto es 0, 1, ¿sí? Esto es menos 1, 0. Todo esto, ¿sí? Cualquier vector que se encuentre dentro de este círculo, de esta circunferencia, es un vector que tiene módulo 1. Pero obviamente que sus componentes, si esto es 0,25, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es 0,2, ¿no? Fíjense que las componentes, 2, 4, 6, 8, 0,8. Esto vale 0,8. ¿Sí? Y esto valdrá 0,8. ¿Qué estoy diciendo? Sí, 0,8. 0,8, ¿se entiende, no? 0,8. 0,8 y 0. ¿Está? A lo que voy es, esto no es que si esto vale 1, el módulo vale 1, esto vale 1. No, esto va variando. ¿Sí? Va a ir variando las coordenadas. El módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Ah? La suma de los cuadrados de estas componentes de cualquier vector que esté acá, cualquier vector que esté dentro de este círculo unitario, la suma de esto al cuadrado más esto al cuadrado me va a dar como resultado 1. Eso es un vector unitario. Ahora, ¿cómo consigo un vector unitario? ¿Sí? Entonces, para conseguir un vector unitario, lo que se hace es al vector dividirlo por su módulo. Cuando un vector yo lo divido por el módulo, lo que encuentro es un vector de módulo 1, un vector unitario. ¿Sí? Los versores I y J son vectores unitarios, porque tienen módulo 1. ¿Está? Entonces, bueno, y acá está esta relación, ¿no? Espera un minuto, ya le voy a explicar de dónde, qué va a pasar, cómo se obtiene esto. ¿Sí? Entonces, cuando un vector lo divido por el módulo, encuentro un vector de módulo 1. Fíjense, vamos a ver acá. A ver, había un ejercicio que se les pide. Después hacemos entonces. Vamos a hacer ese ejercicio donde se les pide un vector que tenga la misma dirección de otro, pero de módulo tanto. ¿Sí? Esos ejercicios cuestan entender. Vamos a verlo después. Pero básicamente un vector unitario es un vector que tiene módulo 1. ¿Cómo se consigue? Haciendo, ¿sí? Dividiendo el vector por su módulo. ¿Y de dónde sale? Bueno, de esto acá, ¿sí? Tiene que ser obviamente un vector no nulo. A los vectores unitarios lo designo como con un sombrerito, ¿sí?
Entonces, dado un vector no nulo, un vector unitario U que tenga igual dirección de B. Para que tenga igual dirección de B, igual dirección, entonces lo tengo que multiplicar por un escalar mayor que 0, tal que el versor el versor U, sea el escalado del vector B y que el módulo de este vector sea igual a 1. Estas dos condiciones se me tienen que cumplir. ¿Se entiende? Que esté en la misma dirección. Cuando yo digo que esté en la misma dirección, lo que quiero es que se cumpla esto. Y que tenga módulo 1 significa que el módulo de este vector acá, de este vectorcito acá, el módulo de esto tiene que ser igual a 1. Cuando esto se cumple, entonces quiere decir que voy a encontrar un versor en la misma dirección. Y para encontrar un versor, entonces sustituyo acá, qué sé yo, hago esto, y encuentro entonces el versor U va a ser B sobre el módulo de B. ¿Sí? Suma las operaciones. ¿Cómo hago para sumar? No, no. El escalar puede ir variando. ¿Hago decir por esto? A ver, vamos para atrás un poquito. No, el módulo del vector tiene que ser 1. El módulo, que no es lo mismo que el escalar. El módulo de ese vector tiene que ser igual a 1. ¿Sí? A ver, vamos a hacer en todo caso por ejemplo, em, por ejemplo, si yo tengo el vector, vamos a verlo, tengo el vector U, un vector cualquiera. Y este vector tiene componentes 1, 2. ¿Sí? Yo quiero un vector en la misma dirección que este. Si quiero un vector en la misma dirección, primero voy a poner un vector en la misma dirección. ¿Qué voy a tener que hacer con este vector? ¿De acuerdo? Ustedes vieron un poquito algo de todo esto. Yo estoy haciendo de cuenta que ustedes algo de teoría leyeron, algo de teoría vieron, porque si no, obviamente que no me van a entender. Ah, bien. ¿Qué van a tener que hacer para encontrar un vector en la misma dirección que este? Bien, multiplicarlo por un escalar. ¿Sí? ¿Mayor que 0? ¿Sí? Para que tenga igual dirección. Menor que 0 va a tener dirección opuesta. Entonces, ¿qué significa? A este vector U lo voy a multiplicar por un escalar lambda. 1, 2. ¿Sí? Pero yo quiero que este vector que tiene componentes U, va a tener componentes lambda y 2 lambda, yo quiero que este vector además tenga módulo 1. ¿Sí? Quiero que el módulo de este vector sea igual a 1. Estas son las condiciones que yo le pongo. ¿Sí? Entonces, acá estoy diciendo tiene que tener la misma dirección y acá le estoy diciendo que tiene que tener módulo 1. ¿Quién es mi incógnita acá? Lambda, ¿no es cierto? Es lo que yo debería hallar. Entonces, si quiero hallar cuánto vale ese vector que tenga la misma dirección y módulo 1, ¿sí? ¿Qué hago? Puedo hacer esto, tengo varias posibilidades, pero puedo hacer al vector, ¿sí? Vamos a ponerle B para no confundirlos a ustedes. Vamos a ponerle B para seguir la misma nomenclatura, ¿sí? Porque quiero un vector B. B, 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 B.
¿Sí? Quiero un vector unitario. Entonces, ¿qué hago? A este vector, ¿sí? Yo lo divido por el módulo y voy a encontrar un vector de módulo 1. O bien, lo que puedo decir es, ¿cómo se define el módulo de un vector? ¿Cómo ¿Cómo encuentro ingeniero, perdone? el módulo de un vector? Si yo quisiera encontrar el módulo de este vector. Era la raíz de los componentes al Ajá, cuadrado. ajá, muy bien. Es la suma de las raíces, la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Perfecto. Entonces, el módulo del vector B, ¿a qué es igual? A lambda al cuadrado más 2 lambda elevado al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? A lambda al cuadrado más 4 lambda al cuadrado. Si saco factor común lambda al cuadrado, ¿esto qué va a ser igual? A 1 más 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto lo puedo sacar afuera? ¿Me van siguiendo? Va a ser lambda raíz de 5. ¿Me van siguiendo? Sí, se sigue. Bien. El vector, yo tengo de datos, quiero que valga 1. Entonces lambda, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre raíz de 5. Cuando lambda sea 1 sobre raíz de 5, o sea, mi vector B va a ser igual a 1 sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5. ¿Está? ¿Me entendieron? Acá yo pongo la condición, ¿sí? Que yo quiero un vector en la misma dirección que 1, 2. Y acá está la otra condición, que tenga módulo 1. Y bueno, si tengo de dato el módulo y tengo de dato las componentes del vector, solo que no conozco el escalar, mi única incógnita es lambda. Con el valor de lambda, sustituyo y encuentro. Pero la otra posibilidad para encontrar un vector unitario es un poco más fácil, digamos, pero es haciendo todo, en realidad es todo esto, ¿no? Fíjense, es exactamente lo mismo. Miren, al vector B, lo divido por el módulo. ¿Cuál es el módulo de este vector B? Raíz de 5. Entonces, el vector unitario en la misma dirección, fíjense, va a ser 1, miren, me siguen, por favor, 1 sobre raíz de 5 del vector B, que es 1, 2. Si yo hago la distributiva acá o si saco factor común acá, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando yo un vector lo divido por el módulo, encuentro un vector unitario. ¿Sí? Acá establezco las condiciones, digo que tienen que ser colineales. ¿Cuál es más fácil? Esta. Ajá, sí, sí, obvio. ¿Sí? Pero esta es como que se entiende por... Acá yo pongo las condiciones. ¿Sí? Y me parece que por ahí esta tiene como un poco más de razonamiento y esta hay que entender esto, ¿sí? Hay que entender esto acá. Acá es exactamente, este lambda por b igual a 1 es lo que hice acá. Este es 1. Es exactamente lo mismo. Ahí despejé el valor absoluto de lambda, puse 1 sobre b y cuando sustituí me salió esto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solo que acá está como más desarrollado y acá está directamente resumido. ¿Cómo sé que hice bien esto? Que realmente este vector tiene módulo 1. Miren, porque acá sí me doy cuenta porque acá yo puse eso. Versor, perdón, versor. Vamos a ver si tiene módulo 1. Al sacar el módulo, ¿sí? Me va a quedar 1. ¿Me siguen acá? Esa es la componente del vector, ¿no? Más 4 sobre, o vamos a poner 2, sobre raíz de 5. ¿Sí? Si yo hago esto, hay que desprolijo, que está, espera un minuto, voy a borrar.
Voy a borrar un poquito. ¿Cómo sé si esto está bien o no? Tengo que verificar. Voy a verificar. Mi vector B. Esperen, vamos a borrar un poquito para que quede más prolijo. ¿Sí? Mi vector unitario tiene que tener módulo 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, me va a quedar 1 sobre raíz de 5 al cuadrado más 2 sobre raíz de 5 al cuadrado. Esto con esto se va, o sea que acá me queda 1/5 más 4/5. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, obtuve un vector de módulo 1 en la misma dirección que el vector 1, 2. ¿Sí? Bueno. Y se equivocaron. Hay algo mal. ¿Está? Sí o sí tiene que ser. Es como que ustedes tienen así. eh, a ver, descartar. Banquen. Tengo el punto. 1, 2 era, ¿no? 1, 2. Acá pongo vector que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Esperen, voy a agrandarles para que vean más. ¿Sí? Este vector, ¿qué módulo tendrá, ¿Qué módulo tiene este vector? ¿Qué módulo tiene? Raíz de 5, perfecto. Entonces, yo quiero un vector en la misma dirección de este, en la misma dirección, pero de módulo 1. O sea, esto vale raíz de 5. Entonces, en realidad lo que estoy buscando, para que tenga módulo 1, agarro y hago así. Puedo hacer dos cosas, ¿no? Este va a ser el punto. 0,46 y 0,90. Epa, escapa. ¿Sí? Este puedo hacer así, porque tengo una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, este puntito acá, la intersección, digamos, la intersección de este vector, ¿por qué no me marca? Con esta circunferencia y este vector, no me marca el vector. Bueno, me debería dar este puntito acá, que va a ser el vector de módulo 1. Si no ponemos así, vector unitario de U, vector unitario normal, vector unitario. Ay, no sé si vector unitario, a ver, del segmento o vector unitario U. No, vector normal me va a salir perpendicular. Eh, no sé qué está pasando, che. A ver. Bueno, ¿me entienden que tiene que ser ese puntito acá? Debería salirme. A ver acá. Lo voy a agrandar. ¿Por qué no me queda la intersección? ¿Me quieren decir?
Quiero intersectar este vector, no me marca. No, dejen raíz de 5 nomás. Dejen raíz de 5 nomás. El vector, esperen un minuto que no me... Vector unitario U. Van que un minuto. El vector unitario del vector U. Normal, unitario, vamos a hacer así. Vector unitario, del objeto U. Ahí está. 0,45 y 0,89. ¿Sale? Ese va a ser el vector unitario. ¿Sí? Del vector U. ¿Quedó, chicos? Se borró todo lo anterior. Bueno. Sigamos. Sería 1 elevado al cuadrado más 2 raíz de 5 elevado al cuadrado. Sí, borré. Era 1 sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5. ¿Qué sale 1 sobre raíz de 5? No, 1 sobre raíz de 5. ¿Qué sale? 0,45, ¿sí? Y 2 sobre raíz de 5, 0,89. ¿Sí? Es esto, chicos, ¿sí? Eso. Fíjense, yo tengo este vector que tenía antes, ¿sí? Tiene el módulo raíz de 5, y este es un vector que está en la misma dirección del vector U, pero que tiene módulo 1. ¿Sí? El módulo de este vector es 1. ¿Por qué? Porque 0,45 al cuadrado más 0,89 al cuadrado me va a dar como resultado este vectorcito acá, que fíjense que lo que yo hice primero fue tracé un círculo trigonométrico. Quise hacer la intersección, no sé por qué no me salió la intersección de este objeto con este objeto. Y ahí sale el punto, directamente. Entonces puse vector unitario del objeto U y me sale el vectorcito 0,45, 0,89. Ese es el versor. ¿Ah? Entonces, cuando un vector lo divido por su módulo, lo que encuentro es un versor, o un vector unitario en la misma dirección del vector dado. Bueno, estoy alargando mucho la clase, che. Vamos a ver suma. ¿Cómo se sumaba, chicos? Existen dos métodos, el método del paralelogramo y el método del polígono. El paralelogramo, ¿sí? Lo que hago es, en los extremos de los vectores, trazo paralelas a esos vectores, y entonces la diagonal principal o la diagonal mayor va a corresponder a la suma de esos vectores. O bien lo que se hace es, por el extremo de un vector, ¿sí? Se traza en forma paralela el otro vector, ¿sí? Y entonces, fíjense, el vector suma, lo que vimos hoy, va desde el origen del primero al extremo del último. ¿Ah? También puedo agarrar por el extremo del vector B, trazar una paralela al vector A, y voy a tener exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma de vectores es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. ¿Quedó? Y el otro método que existe es el método del polígono. El método del polígono simplemente lo que hace es, dado los vectores, por los extremos de los vectores va trazando, ¿sí? Va uniendo, digamos, extremo con origen, extremo con origen. Por el extremo del vector A, trazo en forma paralela, fíjense, el vector B. Por el extremo del vector B, ¿sí? Traslado desde el vector C, en forma paralela, obviamente. Entonces, el vector resultante va a ir desde el origen del primer vector al extremo del último. Uy,
A ver, un momentito. Bien. Ay, perdonen, pero es esta con el asunto de la política en mi teléfono. Bien, chicos, ¿sí? Sigamos, sigamos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Em, bueno, esto voy a obviar. Este es un ejercicio que tienen que hacer, ¿sí? El ejercicio que supongo que lo habrán hecho. El ejercicio 3 creo que era, 4, no me acuerdo cuál. El ejercicio 6, ¿sí? No sé si lo trabajaron o no, y si no, lo vemos mañana en clase. Y resto diferencia de vectores, ¿sí? Así como cuando sumamos dos vectores, la diagonal principal, ¿sí? Constituye la suma de vectores, eso es R. La contradiagonal es la diferencia, eso es A menos B. Ahora bien, si tengo esto, fíjense que acá es la diferencia es B menos A. ¿Por qué? Porque siempre es el extremo, ¿sí? Es, en este caso acá, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que es A menos B o B menos A? Porque es el extremo, este es el punto final, digamos, el vector final menos el vector inicial. ¿Sí? Final menos inicial, el vector A. Pero una manera de darme cuenta fácilmente es haciendo esto, miren. Si yo esto hago este recorrido, voy a tener que el vector B más A menos el vector B me tiene que dar como resultado, fíjense, el vector A. Está bien. En este caso acá, si yo sumo estos dos vectores, porque obviamente acá tengo una suma, voy a tener que A más esto con esto me da como resultado el vector B, que es correcto. ¿Sí? Es este vector acá. Entonces, hay que tener cuidado cuando pongo A más B o A menos B o B menos A, ¿sí? Porque obviamente, si esto pusiera A menos B, por ejemplo, ¿sí? Si pusiera A menos B, lo pusiera así, fíjense que cuando hago la suma, me va a quedar A más A menos B y me queda 2A menos B, que es distinto del vector B. ¿Sí? Así que tengan cuidado. Pero siempre es fácil mirar. Miran. ¿Sí? Siempre miran esto. ¿Cuál es el extremo de este vector? B. ¿Cuál es el origen de este vector? A. Entonces B menos A. ¿Ven? Esto, ¿cuál es el extremo? El vector A. ¿Qué le resto? El vector B. Y si no, hacen esa suma y bueno, listo. Y la contradiagonal siempre es la resta. La diagonal principal va a ser la suma. Bueno, y acá había alguna conclusión. Ah, fue lo que le dije hace un ratito, ¿sí? Me tiene que dar como resultante, la suma me tiene que dar resultante, el vector resultante. Fíjense que la suma siempre es el origen del primero y el extremo del último. ¿Sí?
Si yo sumo el vector B, le sumo esto, me tiene que dar como resultado este vector A. Bueno, sigamos. Diferencia ya la vimos. Propiedades de la suma de vectores. Siempre la propiedad de la suma de vectores es conmutativa, chicos. Es exactamente lo mismo sumar U más B que B más U. Exactamente lo mismo. ¿Sí? La suma se hace componente a componente. Suma de vectores es componente a componente y obviamente que la suma de dos vectores es otro vector. Se cumple la propiedad asociativa. ¿Sí? Se cumple el elemento neutro, es decir, si yo a un vector le sumo el vector nulo, obtengo como resultado el mismo vector. Y si a un vector le sumo el inverso, lo que obtengo como resultado es el vector nulo. Esto no tiene nada. Si a un vector lo multiplico por un escalar, ¿sí? Lo que obtengo, este vector B yo lo multiplico por un escalar lambda cualquiera, lo que obtengo es un vector lambda mayor que 0, lo que obtengo es un vector que va a estar en la misma dirección y que obviamente va a ser más grande, ¿no? Si lo multiplico por un número, no sé, 2, por ejemplo, va a ser el doble de este, pero va a estar en la misma dirección, ¿sí? Entonces, cuando un vector yo lo multiplico por un escalar, lo único que hago es, si el escalar es mayor que 0, lo estoy agrandando. Si el escalar es menor que 0, lo estoy poniendo en sentido contrario. Si está entre 0 y 1, lo estoy comprimiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, el vector A es 2 veces el vector B. Pero A y B tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque lambda es mayor que 0. Pero si lambda, por ejemplo, es un número menor que 0, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo está en la misma línea de acción, pero está en sentido contrario. Pero de todos modos se dice que los vectores son colineales, ¿sí? Esto siempre decimos que son colineales o paralelos, porque cuando el ángulo que forma, en este caso, por ejemplo, fíjense que el ángulo que forma estos dos vectores es 0, ¿sí? Es 0 grados. Y en este caso el ángulo que forma es 180, están en la misma línea de acción, ¿está? Están en la misma recta, digamos. Por lo tanto, sus vectores decimos que son colineales o paralelos. Entonces, dos vectores son colineales o paralelos cuando se cumple esto, chicos, que es fundamental. Si yo quiero encontrar un vector colineal con un vector cualquiera, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por un número. Quiero el vector, se le dice, quiero un vector colineal con el vector 2, 3. Listo, lo multiplico, que tenga la misma dirección, ¿sí? Que tenga la dirección opuesta. Que si no hay ninguna condición, simplemente le tengo que multiplicar por un escalar. Mayor, menor, o mayor que 0, menor que 0, o entre 0 y 1, ¿sí? Si lo quiero comprimir. ¿Se entendió? Siempre entonces cuando un vector lo multiplico por un escalar, estoy encontrando un vector colineal, un vector en la misma dirección, que se le dice colineal o paralelo. Y el producto escalar entre dos vectores, que puede venir así, por el ángulo que forman los vectores, o el producto escalar. Claro, sí. Y se checaría, si vos le multiplicás algo, tenés un vector 1, 1, y lo multiplicás por un medio, ¿qué va a pasar con ese vector? Te queda 0, 5, 0, 5. Lo estás comprimiendo, ¿sí? O sea, puede ser mayor que 0, mayor que 1, lo estás agrandando. Entre 0 y 1, lo estás comprimiendo. Bueno, sí, bien. Bueno, y acá el producto escalar de dos vectores, que puede venir por el ángulo, el coseno del ángulo que forman, se define como el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, y entonces, vamos a ver que si multiplicamos los versores, por ejemplo, I, J, y aplicamos esta reglita, ¿sí? Ustedes saben que el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el producto del versor I por el versor J es igual a 0. ¿Cómo son I y J? Son vectores que son ortogonales, ¿no es cierto? Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando dos vectores son ortogonales, no importa cuáles, ¿no? Cuando dos vectores son ortogonales, el ángulo que forman es de 90 grados. No importa cuáles sean, cualesquiera. Siempre el ángulo, si dos vectores son perpendiculares, el ángulo es de 90 grados. Si el ángulo es de 90 grados, entonces los vectores
el producto escalar de los vectores es igual a 0. ¿Sí? Siempre, chicos. ¿Tá? Los vectores son ortogonales cuando se cumple eso. Si los vectores no son ortogonales, el producto va a ser distinto de 0, obviamente. Y la otra manera, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dos vectores son el producto de dos vectores por sí mismos? ¿Sí? Dos vectores por sí mismos. Si yo multiplico un vector por sí mismo, voy a tener que el coseno de 0 dijimos que es 1. El versor i, nosotros sabemos que el versor i tiene módulo 1. Esto entonces cuando multiplico un vector por sí mismo, lo que me da como resultado, ¿sí? En este caso es 1. ¿Está? Y lo mismo que me pasaría si multiplico j por j o j por menos j. En este caso me va a dar menos 1. Entonces, cuando dos vectores también decimos que son paralelos, habíamos dicho que son paralelos o colineales cuando uno es el escalado del otro, pero también podemos decir que son colineales o paralelos cuando el ángulo es de 0 o de 180. ¿Ah? Hoy habíamos visto que si yo tenía un vector b y al vector b lo multiplicaba por un escalar, lo que obtenía era un vector a. ¿Sí? En este caso, el ángulo que forman es de 0 grados. Pero si yo este vector b lo multiplico por un escalar distinto, negativo, el ángulo que forman es de 180 grados. ¿Sí? Si yo hago el coseno de tita, es decir, aplico miren, pues puede suceder esto, ¿sí? Si yo aplico, esperen un minuto, aplico esto, banquen un minuto, lo hice acá, saco, despejo coseno de tita acá, el coseno de tita que va a ser igual al producto de los vectores dividido el producto de los módulos. ¿Sí? Si ustedes hacen esto y esto acá, que sale coseno de tita, es igual a 1, quiere decir que los vectores, ¿sí? Son colineales, ¿sí? El ángulo es de 0 grados, que tita es de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y si esto, cuando hacen A por B del módulo de A, esto le sale menos 1, quiere decir que los vectores, acá vamos a poner un vector A, supongamos, y el vector B, los vectores tienen sentido, esto va a ser A y esto va a ser el vector B. ¿Sí? Son colineales, pero tita es igual a 180 grados, porque el coseno de 180 es igual a menos 1. ¿Sí? Si esto sale 1 o menos 1, entonces tita varía. Si tita es igual a 0, ¿sí? Entonces los vectores son colineales, la misma línea, el mismo sentido es igual a 1. Y si tita es igual a 180, le va a salir menos 1. ¿Quedó? Y ahí decimos que son colineales o paralelos. Además de saber que dos vectores van a ser colineales o paralelos cuando se cumple esto, que un vector es el escalado del otro. Fíjense, tienen dos herramientas acá para saber si dos vectores son múltiples o no. Entonces había ejercicios acá donde el ejercicio 8, por ejemplo, ¿sí? Que se le dice qué valor debe tomar X para que sean paralelos, para que sean perpendiculares y que se verifique que U por B sea igual a 42. Entonces, sí o sí, chicos, tienen que saber acá que para que dos vectores tienen que saber las condiciones. Si ustedes no saben las condiciones, va a ser un poco difícil que puedan, qué condición se debe cumplir entre el vector U y el vector B para que sean paralelos. Entonces, alguien puede decir, bueno, yo voy a tratar de que U, la condición es que uno sea el escalado del otro. Otro puede decir, yo, no sé, yo no haría esta, no jugaría con esta, jugaría con esta, porque esta es la más fácil. Entonces, para que dos vectores sean paralelos, esto se tiene que cumplir. Para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué condición se tiene que cumplir? Que el producto de U por B sea igual a 0. ¿Sí? Y después acá está más fácil, ¿por qué? Porque me dice que el producto de U por B tiene que ser igual a 42. El producto escalar, acuérdense que el producto escalar de dos vectores es un escalar. ¿Sí? Y acá tienen que calcular esto, calcula X, acá también, ¿sí? AB tiene que ser paralelo a CD. Entonces, para que AB sea paralelo a CD, tengo que poner la condición. AB tiene que ser paralelo a CD, ¿sí?
para que BC y DA tengan el mismo módulo. Entonces tengo que escribir BC y DA tengan el mismo módulo. Entonces voy a tener que sacar el vector BC, hacer el módulo, el vector DA, hacer el módulo y despejar el valor de X. ¿Sí? ¿Esto llegaron a trabajar en clase? Yo siento que estoy tan sola. ¿Con quién? No, no, ese de cálculo, tiene que ser Pisuti. Sí, tiene que ser Pisuti. Tiene que ser Pisuti. Bien, sí, porque Pisuti le da los miércoles a la mañana y Pedro y Jau a la noche. Bien. ¿Y después qué había? ¿Qué otra cosa había? El producto escalar. ¿Cómo se hace el producto escalar? ¿Sí? Opa, qué grande esto. El producto escalar. Acá. ¿Cómo se hace el producto escalar de dos vectores? ¿Sí? Eso es importante. Y acá yo le expliqué el producto escalar, ¿sí? Fíjense que escribí los vectores en forma canónica, ¿sí? ¿Pero por qué le escribí en forma canónica? Para que ustedes vean que el producto escalar de dos vectores, ¿por qué se reduce a lo que se reduce, no? Si yo hago propiedad distributiva acá, entre estos vectores, ¿sí? Ver en minuto, me va a quedar este por este, hago la propiedad distributiva de este por este y de este por este, ¿sí? Entonces me va a quedar A sub 1i por B sub 1i, o sea que me queda I por I. Y el producto de I por I, habíamos visto que es igual a ¿qué? El producto escalar de I por I. No, el producto escalar de I por I lo No. repasamos acá. Es igual a 1. Porque el producto escalar de dos vectores de un vector por sí mismo es, espera un minuto, I por I, el versor I por el versor I es el módulo del versor I por el módulo del versor I por el coseno de 0 grados, y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, I por I es igual a 1. J, el versor J por el versor J, también es igual a 1. Pero habíamos visto que el producto del versor I por el versor J es, si utilizamos la fórmula del coseno, la relación esa, me queda el módulo del versor I por el módulo del versor J por el coseno, y I y J son de 90 grados. Coseno de 90 es 0. Entonces, el producto del versor I por el versor J es igual a 0. ¿Ah? Entonces, cuando yo hago A sub 1i por B sub 2j, esto se anula. Eso se anula. Entonces, por eso, cuando escribo, fíjense, me queda I por I, A sub 1, 2, B sub 2j, esto se termina anulando, A sub j por I se anula, y j por j, que nosotros sabemos que esto es 1 y que esto es 1. ¿Sí? Entonces, el producto escalar de dos vectores es el producto, ¿sí?, de las componentes, fíjense, a su 1, las componentes que se encuentran en el mismo lugar. El producto escalar de dos vectores es un escalar. Esto es un escalar. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer ahí, fíjense, tengo el vector u, por ejemplo. El vector u tiene coordenadas x5, componentes, perdón, x5. Y el vector b tiene coordenadas 8, 4. ¿A qué va a ser igual el producto escalar? De acuerdo acá, a esta formulita. Es el producto de las componentes que se encuentran en el mismo lugar. Entonces me queda x por 8 o 8x, que es exactamente lo mismo, más 5 por 4, que es 20. ¿Y esto qué tiene que ser igual? Dice acá a 42. ¿Sí? Entonces 8x va a ser igual a
42 menos 20 es igual a 22. Entonces x es igual a 22 sobre 8, que simplificado, no sé, 11 cuartos. ¿Sí? Entonces el producto escalar, por eso el producto escalar entre dos vectores, ¿sí? El producto escalar entre dos vectores puede venir, digamos, existen dos tipos, ¿no? Componente a componente, o el producto escalar de dos vectores puede venir como el producto del módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Esto también, el producto escalar de dos vectores puede venir. Entonces, ustedes deciden a veces con cuál de estas trabajar. Generalmente, por ejemplo, para encontrar el ángulo entre dos vectores, se utiliza obviamente esta, ¿sí? Despejo coseno de tita acá. Entonces, el ángulo entre dos vectores va a ser el producto escalar de A por B, del módulo de A sobre el módulo de B. Y generalmente la que más se utiliza cuando hay que hacer producto escalar o qué sé yo, es esta, obviamente. ¿Sí? Todo depende de lo que se pida. Bien. Y descartar. 11. Y se hizo larga igual la clase, che. Y bueno, y proyección escalar y proyección vectorial es lo que expliqué ayer, ¿sí? De vectores en R3. En todo caso, lo vemos mañana, para que la clase no se haga muy larga, lo vemos mañana después de las 11, ¿les parece? Ingeniera, Sí. una pregunta. ¿Esa forma de definir el producto de vectores por el coseno del ángulo, eso venía del teorema Bien. del coseno? Eso viene del teorema del coseno. O sea, Ah, ok. Ok, ok. está, está explicado en el Grossman y lo puedo hacer, pero bueno, me parece que por ahí es medio. Porque Sí, tendría sí, que sí. explicar primero el teorema del coseno, debería explicar el teorema del coseno de dónde sale, y del teorema del coseno eh, explicarle de dónde sale esa formulita. Pero no es tampoco tan larga, ¿sí? No es tan larga. En todo caso, mañana lo vemos también. ¿Les parece? Gracias. De nada. Bueno, eh, yo esta clase, chicos, la di suponiendo que ustedes habían leído un poco, habían trabajado un poco la semana pasada, por eso está mezclada, mechada con los prácticos y no tiene un cierto orden, ¿sí? Eh, pero bueno, espero que hayan entendido, no sé, si tienen alguna duda, lo vemos mañana. ¿Le parece? ¿Sí? Eh, bien, perfecto. ¿Se entendió un poco más o siguen perdidos? ¿Qué le cuesta esta parte? ¿No van a hablar? No sé si se me escucha el micrófono, pero se entendió, sí. Sí. Voy a ver ahí, esperen, voy a dejar de compartir para, para leer lo que me están diciendo. Ay, no puedo dejar de compartir. ¿Por qué no puedo dejar de compartir?